llegada de una nueva caravana de migrantes y que bueno, en esa caravana de migrantes, según se reseña, la mayoría es venezolana. Tenemos a Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante México, para hablar justamente de lo que hasta el momento se tiene como noticia, como información de ese recorrido de migrantes, de cuánto estamos hablando aproximadamente, cuántos son y dónde estaban además. Eunice, buenas tardes y bienvenida, porque también con las medidas que han tomado, por ejemplo, Panamá, con el cruce del Darién, incluso ahora van a cobrar una multa a quienes transiten por ahí, lleguen a Panamá, y también las medidas de Estados Unidos, uno pues ha tenido la percepción de que en algo se redujo, ¿no? Esta migración forzada, por lo menos intentando llegar por la frontera entre México, de México con Estados Unidos. Pero bueno, ¿cuál es la realidad? Sí, bueno, pues la realidad es que sí han avanzado algunas caravanas en las últimas semanas, al menos Ujú. dos que tenemos identificados en estas últimas semanas que salieron por la costa de Chiapas y justamente parte de la problemática, Gladys, ha sido el tema de las citas del CBP One. ¿Qué son estas citas para la audiencia que nos escucha? Son las citas que da el gobierno estadounidense para estudiar un posible o eventual caso, por ejemplo, de asilo o de refugio en Estados Unidos. Entonces, la mayoría de los migrantes, aunque no tengan, la verdad, los requisitos siempre para esa figura del asilo o el refugio, quieren estas citas. Entonces, algo que pasó hace aproximadamente 2 meses es el paralelo. Para obtener estas citas bajó a Chiapas porque estaba en la Ciudad de México. Eso es lo que ocasionó grandes concentraciones de migrantes en la Ciudad de México y hace un par de meses bajaron el paralelo ya a Chiapas y Oaxaca, entonces la gente se ha concentrado nuevamente en Tapachula principalmente y en algunos otros puntos del sur y la verdad es que estas citas parece que a propósito el gobierno estadounidense cada vez las hace más lentas, más esporádicas. Hay Mm, 1,500 citas diarias, pero hay, pues no sé, 50,000 personas pidiéndolos cada día, entonces es mucho más la demanda que la oferta y eso impulsado que salgan parte de estas caravanas. O sea, a nosotros ya. nos tocó ver a un grupo de cerca de 600 extranjeros de países como Ecuador, Venezuela, Haití, Perú, El Salvador y Guatemala, que pues justamente querían partir de Chiapas porque pues ahí no tenían trabajo, no tenían dinero para pagar el alquiler o dónde estar y las citas de CBP One estaban demorando mucho y ellos pues expresaron su necesidad De de avanzar. avanzar. Ujú. Eh, Uno de ellos, por ejemplo, nos contó que hace algunos meses había intentado pedir la figura del refugio en Estados Unidos, pero que había sido deportado y que quería volver a intentar entrar ya como fuera lugar porque dice que tiene muchas amenazas de las pandillas en su país, él era de Honduras. Hay que recordar que mucha gente viene con este tema de las pandillas y eso no es un motivo de refugio. Eso no le sirve a la hora de pedir el refugio en Estados Unidos porque no lo consideran como tal en su Ujú. normativa. Pero bueno, sin embargo, sigue siendo un tema muy urgente para las personas. Entonces yo creo que la desesperación es lo que ha llevado a mucha gente a viajar. Seguimos viendo muchos migrantes todavía de Venezuela, de Haití, pero ahora se han sumado estos otros contingentes de estos países que ya mencionábamos, han Ujú. pasado ya por varios lugares de Chiapas, ¿no? Se van por el municipio de Pijijiapan y luego salen hacia Tonalá y así van avanzando hacia el norte. Y también se supone que va a salir una tercera caravana justamente el próximo domingo y bueno, en estos días se calcula y que pues justamente se han hecho algunas convocatorias entre ellos. La realidad es que van a seguir habiendo contingentes en forma de caravana o de otra forma, pero hoy hay el miedo también entre los migrantes y por supuesto esto también los traficantes contribuyen a que si gana Donald Trump en Estados Unidos va a ser más difícil ingresar, El acceso. entonces pues eso también los anima a irse, por eso estos días han estado con contingentes importantes y bueno, la realidad es que también los factores de riesgo en los países de origen pues siguen siendo, no Exacto. solamente ahí siguen, sino que se agravan. Entonces creo que Exacto. vamos a seguir viendo pues este flujo migratorio importante, gane quien gane.
Sí, pero igual te pregunto porque justamente hablabas de lo que son las expectativas si gana Trump, ¿no? De que podría ya cerrarse esa frontera con México. Y ahí la pregunta, ¿qué va a pasar con todas esas personas que hoy en día están en territorio mexicano? Un poco cuál ha sido hasta ahora la respuesta del gobierno actual, del gobierno de Sheinbaum, pero por otro lado también quienes llegan, estas caravanas que terminan de llegar a la frontera, ¿no? Ya terminan de estar ahí en ese punto de control. ¿Qué pasa después, Eunice? ¿Qué información maneja? Hasta el momento, ¿qué ha ocurrido? Pues mira, muchas de estas caravanas también, la realidad es que a medida que avanzan, son diluidas a veces por diferentes motivos, para también verse menos cuando las autoridades se meten. Hay que recordar, Gladys, también a la audiencia, que México ha tenido y las autoridades mexicanas un papel muy importante en la detención de migrantes. De hecho, si observamos los números de 2024, vemos una reducción de llegadas a Estados Unidos de casi el 50%, mientras que en México incrementaron el número de detenciones, de casi rompiendo el récord, ¿no? De detenciones en nuestro país. Entonces, claramente México está haciendo una tarea para Estados Unidos. Yo creo que esa petición va a seguir, gane Kamala Harris o gane Donald Trump, claro, con uno más agresivo que con el otro, pero va a seguir siendo parte, digamos, de lo Mm, que Estados Unidos espera de México, ¿no? Una política de contención, incluso nosotros llamamos aquí a algo que está sucediendo, la política del desgaste, que es detienen a los migrantes una vez que llegan a la frontera norte y lo regresan al sur una y otra vez. Hay gente que hasta 10 vueltas se ha wow. aventado y bueno, esto creo que puede seguir pasando, que México funcione como el bloque De hacia contención. Estados Unidos. Y repito, el tema de que la migración puede eventualmente frenar, no lo veo posible, al menos de corto plazo, porque creo que las causas siguen, los temas políticos también por los que muchos salen de sus países, pues siguen ahí, e Ujú, incluso, repito, se han juntado con otros factores de empuje que hacen la violencia, por ejemplo, que hacen los desastres naturales, etcétera, que hacen que las personas huyan. Entonces, yo es lo que creo que va a pasar, que México va a seguir teniendo este papel también de freno y de contención, o al menos eso es lo que va a esperar sí. Estados Unidos, cualquiera de los candidatos que gane, uno, repito, con más amenazas que el otro. Y bueno, hoy también tú lo mencionabas, ya no solo es México el freno, hay acuerdos firmados, por ejemplo, con el presidente entrante de Panamá, en donde hemos visto, a nosotros nos tocó estar en Panamá hace algunas semanas, y pues vimos cómo hay estos contingentes también en el Darién, esto que tú mencionabas ya de una multa, incluso de castigo, etcétera. Es parte, creo yo, de los acuerdos firmados entre el presidente de Panamá y Estados Unidos. Entonces creo que la barrera va a estar también en medio. Ujú. Y para terminar, Eunice, de lo que me queda es un minuto, pero si no sé si tienes esa cifra o lo que se calcula más o menos en promedio está entrando diariamente a Estados Unidos, ¿no? De esa presión, de esa caravana o ese flujo migratorio que viene de la frontera, de territorio mexicano. Sí, yo creo que las llegadas a Estados Unidos no van a ser tantas porque, repito, el gobierno mexicano los detiene antes de llegar y eso sí se ha visto mucho en las Mm, cifras de la propia patrulla fronteriza. ujú. Seguiremos contigo, revisando, además después de saber quién va a quedar en la Casa Blanca los próximos 4 años, ¿no? Pero como bien dice, la política más o menos va a ser similar y bueno, seguramente el papel de México también, como describes, como muro de contención. Gracias, Eunice. Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante en México, hablando de estas caravanas, de esta alerta por caravana de migrantes. Específicamente, las autoridades y organizaciones en Ciudad Juárez están en alerta ante la posible llegada de esa nueva ola de migrantes que, bueno, van haciendo presión y, como decía nuestra invitada, avanzando, procurando avanzar en medio de las detenciones hasta llegar a o poder lograr el objetivo de pasar a territorio estadounidense. Veremos. 2:33. Hacemos una pausa y en breve regresaremos. En la próxima parte tendremos a Vladimir con un tema de cultura interesantísimo que son esas palabras únicas de otras culturas, pero que significan mucho, ¿no? Y hasta podemos